que ustedes lo... Regresamos en un ratito más. Bien, pues buenos días a todos nuevamente. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. En orden de respetar el tiempo de todos, vamos a iniciar. Seguramente habrá más personas que se vayan conectando un poquito más tarde. El día de hoy vamos a tener una conferencia que es muy interesante. Vamos a hablar sobre el fortalecimiento de los derechos indígenas, todo esto en relación con el impacto y los desafíos que representa el cambio climático. Es muy interesante. El Observatorio de Derechos Indígenas y Cambio Climático es de Costa Rica, y por información que yo estuve buscando en redes sobre todo y en internet, no hay muchos organismos como este. Y que considero que es sumamente importante, ya que trabajan en pro de los derechos de una población que tradicionalmente tiene ciertas desventajas por el modo en el que operamos actualmente las sociedades. Y en Costa Rica, como en todos los países en el mundo, se están tomando diferentes medidas que afectan a toda la población en diferentes maneras, todo en pro de prevenir los efectos del cambio climático. En particular, el Observatorio de los Derechos Indígenas tiene como misión generar diferentes espacios de información para que se fortalezcan los derechos de esta población con miras a mejorar su salud, su día a día, sus trabajos, su cultura, en fin, todo esto frente al cambio climático. Para platicarnos un poquito más de qué es lo que ellos trabajan, cuáles son sus ejes principales de acción. Bueno, hoy va a estar con nosotros Ilse Luque de este observatorio, y voy a dejarla ya que se presente y que nos platique. La dinámica, pues ya saben, como siempre, es que vamos a tener una presentación y al término va a haber una serie de preguntas y respuestas. Nuevamente, muchas gracias y adelante, Ilse, por favor. Bueno, buenos días, muchas gracias Laura y muchas gracias a ustedes primero por habernos contactado y por esta invitación. El tema nos parece muy pertinente, muy interesante y a nivel de las temáticas grandes que trabajamos aquí en el observatorio también es importante que lo exploremos más a fondo. Entonces los insumos que ustedes nos puedan brindar, por supuesto que son muy importantes y muy bienvenidos. Como decía Laura, el observatorio abarca los temas de derechos indígenas y cambio climático que van estrechamente ligados. Entonces, un poco para contarles de dónde es que surge esta iniciativa del proyecto. Eh, Surge a partir de, bueno, una relación a nivel centroamericano importante que ha tenido CUDECA, que es el organismo Culturas y Desarrollo en Centroamérica, que ha venido a plantear este proyecto. No es que nace, como ustedes sabrán, como generación espontánea o que se salió de la noche a la mañana, es un proyecto que surge también con el diálogo en los territorios, eso es fundamental. Pero antes sí me interesa hablarles un poco de qué es CUDECA. Culturas y Desarrollo nace en 1993 y es un organismo que tiene la finalidad de desarrollar investigaciones en temas de culturas regionales, locales y su relación con el desarrollo.
así como brindar también y llevar a cabo servicios dirigidos al fortalecimiento de las organizaciones sociales. En ese sentido es importante resaltar eso porque, como les decía, pueden ser organizaciones tanto de base comunal como organizaciones que ya están operando a nivel estatal o a nivel no gubernamental también. Eh, Como decía aquí, organizaciones sociales campesinas, indígenas, ONGs, instituciones gubernamentales y otras. Esto es fundamental porque, como les decía, desde ahí surge una relación para ahora en la actualidad plantear, o hace más de un año plantear el proyecto del Observatorio de Derechos Indígenas. Eh, y bueno, también hemos tenido el apoyo de distintas agencias internacionales de cooperación vía proyectos y consultorías. Se ha buscado priorizar el trabajo mediante el fortalecimiento y empoderamiento de diversos actores sociales con el fin de propiciar cambios en el mediano y largo plazo. Esto es importante como base para nuestro proyecto, si pueden ver en las dos palabras fortalecimiento y empoderamiento, porque, como les decía, nuestra premisa siempre, o como van a ver cuando ponga sobre el proyecto específico, nuestra premisa es ir a los territorios, eso es fundamental. Si bien sabemos que cuando uno empieza a desarrollar un proyecto, la parte, como le decimos, de escritorio es muy importante, pero este diálogo con los actores locales, con estas relaciones que son de mucha escucha, de conocer cuáles son las necesidades, las prioridades, ha sido fundamental. Bueno, CUDECA tiene dos áreas, una de participación pública e incidencia y una de sostenibilidad institucional. Nosotros actualmente estamos desarrollando más la parte de participación pública e incidencia y es ahí a donde se apadrina el observatorio. Esta área, eh, bueno, la de sostenibilidad institucional, diseña, prepara y ejecuta servicios dirigidos a organizaciones de la sociedad civil, entidades de cooperación y otros actores de desarrollo de la región mesoamericana en perspectiva de sostenibilidad institucional y mayor impacto. Y el área de participación pública e incidencia se han conducido procesos participativos de formulación y evaluación de política pública, se han brindado acompañamientos a distintos procesos encabezados por los sectores campesino e indígena en Mesoamérica. Entonces, como pueden ver y como les decía, desde ahí es que surge, desde inicios de CUDECA, casi que la relación con este sector indígena importante y el alcance eh, sí, sí ha sido más a nivel mesoamericano, aunque se ha tenido también relaciones con organismos y organizaciones indígenas en Sudamérica, pero sí nuestra área, ¿verdad?, está más por estos lados. Y bueno, aquí hay algunos ejemplos de algunos procesos que hemos tenido en Costa Rica, por ejemplo, la coordinación, facilitación del proceso de la agenda agroambiental, la evaluación de la participación del programa de seguridad comunitaria. También hemos trabajado en la estrategia de la interculturalidad y contextualización del sistema educativo, también procesos participativos para la elaboración de un documento preliminar de la Política Nacional de Cultura, también temas de participación ciudadana con el Instituto Nacional de Derechos de la Tierra, identificación de sucesos relevantes y experiencias en el sistema de áreas de conservación. Esta parte es importante para Costa Rica, ¿verdad?, que tiene una gran trayectoria en temas de conservación de la biodiversidad. Y específicamente en el sector campesino e indígena, hay un proyecto importante que desarrolló CUDECA de asesoramiento para el mejoramiento de la gestión de necesidades de asistencia técnica de grupos comunitarios. Esto se hizo tanto a nivel campesino como indígena, y desde ahí, como les decía también, se iniciaron los diálogos, este reconocimiento de necesidades, de en qué podríamos apoyar a nivel técnico, ¿verdad?, también estas organizaciones. El programa de territorios indígenas y manejo comunitario de los recursos naturales en Centroamérica, ya eso es a nivel de la región. Y
A nivel regional de Costa Rica también se trabajó en la plataforma campesina e indígena de desarrollo del territorio norte-norte. Bueno, ahora ya específicamente hablando del proyecto del Observatorio de Derechos Indígenas y Cambio Climático, en este diálogo con los actores, a través de muchos años y sobre todo en los últimos años, que por supuesto que el tema de cambio climático ha tenido mucho más exposición, por decirlo así, a nivel de diálogos, de mucha más visibilidad en mesas de trabajo, en agendas políticas también. Entonces, en este diálogo con los actores locales, con las organizaciones indígenas, se reconocen una serie de limitaciones. Y una muy importante es que no existe toda la información necesaria y la que existe se encuentra muy dispersa. Información en torno, ¿verdad?, a estas grandes temáticas, pero sobre todo en torno a cuáles son las problemáticas, cómo afrontarlas, cómo hacer frente a los efectos del cambio climático, cómo resguardar los derechos a la tierra, los derechos a tomar decisiones en torno a fondos que vienen. No es claro en dónde se puede accesar la información que se requiere y muchas veces la información no llega a los sectores en los territorios indígenas de una manera culturalmente adecuada. ¿Qué quiere decir eso? Culturalmente adecuada es muy amplio, ¿verdad? Porque sabemos que en Latinoamérica existen miles de lenguas indígenas. Ya eso es un factor para hacer una adecuación cultural. En un mismo territorio como Costa Rica tenemos 24 territorios indígenas, 9 grupos y alrededor de 13, 12 lenguas. Entonces, vemos que en un territorio tan pequeño como Costa Rica ya tenemos, ¿verdad?, una diversidad lingüística. Pero no es solo eso, sino que, por supuesto, la información, la manera en que se toman las decisiones en los territorios a nivel latinoamericanos son distintas, entonces por eso la adecuación no es solo una cuestión lingüística, sino que tiene que ver con los tipos de decisiones que se toman, con los mecanismos para consultar a la población, inclusive con un tema grande que nos hemos estado dando cuenta que es importante, que es el tema espiritual, ¿verdad? Y bueno, hay un problema de fondo que podemos reconocer y es que muchas veces las autoridades territoriales, que son muchas veces quienes toman las decisiones, no cuentan con la información pertinente de primera mano que les facilite esta toma de decisiones en coyunturas específicas. Entonces, por ejemplo, aquí pueden observar una fotografía de los que están viendo la presentación. Ahí estamos en una sesión de trabajo con autoridades territoriales de la comunidad indígena de Charrancho, Guatemala. Esta comunidad, bueno, ahora les vamos a explicar un poco sobre cuál es el caso que estamos apoyando aquí, pero es importante porque aquí nosotros nos dirigimos a las autoridades territoriales y ese es un caso en donde las decisiones pasan por ellos en conjunto con los jóvenes. Entonces la fotografía pueden ver sentados al fondo a los jóvenes y a las autoridades relacionándose y tomando decisiones en conjunto, ¿verdad? Entonces ese es un caso muy interesante. Ahora, el objetivo general, como bien lo decía Laura al inicio de esta presentación, nosotros buscamos fortalecer el acceso de los pueblos indígenas a información oportuna y relevante y acompañarlos en el diseño e implementación de estrategias de incidencia política sobre aspectos relacionados con sus derechos y el cambio climático. Todo esto en el marco de su reivindicación del derecho a la consulta. Entonces, es ese acceso que reconocimos como un problema de fondo y hacerlo de la mejor manera para el bienestar de estas poblaciones. Y bueno, tenemos entonces 2 ámbitos de acción para llevar a cabo este proyecto. El primero se trata de generar un espacio de diálogo con las autoridades y los pueblos indígenas de la región para el reconocimiento y la sistematización de sus conocimientos en torno al cambio climático, facilitar su acceso a información relevante y acompañar el proceso de devolución de las mismas en sus comunidades. Entonces,
ahí reitero la importancia de ir a los territorios, de dialogar con las personas, de reconocer qué información, con qué información cuentan en torno a estos temas a nivel inclusive tradicional, ¿verdad? Por eso es que también trabajamos con autoridades ancestrales. ¿Qué información, por ejemplo, cuentan los jóvenes ahora, que tienen mucho más acceso a los medios? Y todo eso es importante de reconocer, de sistematizar y muy importante aquí, como dice al final, la devolución. Ahora hablamos un poco más de cómo hacemos esa devolución de información. Y el segundo ámbito que tenemos es el apoyo en el diseño de estrategias de acción para generar propuestas e implementar acciones en los ámbitos de adaptación y mitigación en una perspectiva de fortalecimiento de capacidades de las autoridades territoriales y en un marco de defensa de los derechos indígenas. Entonces, nada hacemos con que la información se recopilada, se reconstruya con las comunidades y sistematice y la tengamos en un, qué sé yo, un sitio web como el que tenemos planteado nosotros, sino que esa información tiene que servir, tiene que estar al servicio de las poblaciones, de las autoridades, para poder después acompañarlos en el desarrollo conjunto de estrategias que puedan llegar a lograr incidencia política, tanto a nivel local, como pueden ser municipios, ¿verdad? Regiones específicas de cada país, a nivel ya nacional, como una estrategia nacional, e idealmente que logremos conjuntar estrategias de la región mesoamericana. Y bueno, algunas de las actividades para el primer ámbito, que es más de recopilación de información, entonces tenemos la identificación de esta información, que por lo general está dispersa, ¿verdad? Y también la sistematizamos, como les decía, a través del diálogo con autoridades indígenas, sistematizar y reconocer sus saberes ancestrales. Esto es importantísimo y en el área de salud creo que es nuestra tarea más grande, ¿verdad? Que no se pierda todo este conocimiento ancestral. Y muy importante, no solo, como les decía, reconocer, sistematizar, recopilar, sino generar análisis y nuevos conocimientos, porque la única manera de generar conocimiento es si se somete a análisis y si se somete a un proceso dialéctico de diálogo también. También apoyamos en los procesos de divulgación de esta información, como les decía. Ahora vamos a ver qué mecanismos hemos estado utilizando o hemos estado planteando, y ahí también, por supuesto que son bienvenidas las recomendaciones, pero esta parte de divulgar por medio de estrategias culturalmente adecuadas, como decíamos al principio, es un ámbito, es una actividad importantísima. Tenemos también el desarrollo de espacios para la reflexión y el análisis de problemáticas concernientes a los pueblos indígenas en torno al cambio climático. Esos espacios, ¿cómo pueden ser? Pueden ser, bueno, desde espacios virtuales como el sitio web que hemos estado desarrollando, que ya tenemos habilitado, encuentros presenciales, foros. En la semana del 22 al 27 de mayo realizamos, por ejemplo, un encuentro centroamericano sobre el tema de reconocimiento de saberes tradicionales y adaptación ante los efectos del cambio climático. Lo hicimos en Guatemala. Ese es un ejemplo de un espacio de intercambio, ¿verdad?, que hemos propiciado. Y bueno, una parte de publicación de documentos y materiales relacionados con el derecho a la consulta de los pueblos indígenas. En el segundo ámbito, que es el que tiene que ver más con la incidencia, tenemos asesorías en los territorios indígenas para el desarrollo de estrategias de incidencia política en un marco de defensa de sus derechos colectivos y de la gestión del territorio. Asesoramos también en la elaboración de modelos de consulta adecuados en cada contexto específico para temas varios relacionados con el cambio climático y los derechos indígenas. El tema de consulta es importante en el sentido, como decíamos aquí, adecuados a cada contexto. Y sí estamos muy conscientes de que el tema de consulta
por más de que exista un convenio que unifique, ¿verdad? Sí va a ser específico a cada dinámica, a cada situación de los pueblos. Y como les decía desde el principio, no es lo mismo como se toman las decisiones en el pueblo de Charrancho, por ejemplo, a como se toman eh, aquí en Costa Rica en algunas poblaciones. Entonces, por eso la consulta también tiene que ser adecuada. Y apoyamos acciones de adaptación al cambio climático y el fortalecimiento de prácticas productivas ancestrales en una perspectiva de mejora de las condiciones de vida de los pueblos indígenas. Entonces aquí es a donde vemos también que el tema que a ustedes les concierne, que nos concierne a todos también, de la salud, del resguardo de estos saberes, de estas prácticas ancestrales, son fundamentales porque es interesante que vivimos en un mundo con demasiada información, pero por otro lado, al parecer, estos saberes eh, se consideran obsoletos y por el contrario, son estas prácticas, estas adaptaciones milenarias que tienen que enseñarnos ahora a cómo hacer frente a estas situaciones que nos están arrastrando en la actualidad. Bueno, algunos aspectos claves del observatorio que son importantísimos de tener en cuenta. Tenemos, como hemos visto, la sistematización y la información de estos saberes, de esta información, de sus experiencias, socializar las buenas prácticas de los pueblos indígenas en torno a alternativas para enfrentar el cambio climático y muy importante que se articulen con las culturas, con los derechos y la buena vida indígena. Esa es la premisa. Tenemos esta plataforma virtual que ojalá puedan ingresar, si quieren, ahí les dejo unos segunditos para que tomen los apuntes y puedan ir ingresando a nuestra página que ya está siendo alimentada con las diferentes discusiones, con las diferentes actividades que hemos estado propiciando. Esta plataforma virtual es importante porque sirve como un espacio de información, ¿verdad? Y como un espacio de diálogo. Entonces, por ejemplo, ahora estamos habilitando foros internos, entonces también yo después les puedo dejar mi correo electrónico si ustedes se encuentran interesados en seguir la discusión que hemos iniciado hoy. La plataforma también permite hacer una especie de foro interno, permite también descargar cierta información que estamos unificando eh, y es un apoyo fundamentalmente. Sí, hemos ido reconociendo y validando la plataforma con los diferentes actores en los territorios y sí nos dicen que la oralidad es algo muy importante. Pero y eso es algo que tenemos como premisa. Tenemos en torno a cambio climático, en torno a los derechos indígenas, tenemos cientos de documentos de 300 páginas en inglés, en español, en francés, en alemán, ¿verdad? Sabemos que existen muchos consultores, muchos organismos internacionales y nacionales generando información, pero nada hacemos con tener 300 páginas y al final esa información no va a ser digerible a nivel, es técnicamente muy completa, pero ¿cómo hacemos para transferirla a las poblaciones y que sirva como herramientas para la toma de decisiones? Entonces, eso es uno de los grandes retos que tiene también este sitio web. Ahí pueden encontrar nuestro Facebook también, si quieren, si gustan tomar esta información. Y bueno, les voy a hablar un poco entonces sobre los casos que en la actualidad estamos apoyando. Bueno, tenemos diferentes casos. Vamos a ir rápido aquí para no no tomar mucho tiempo. Por ejemplo, apoyamos al Consejo de Pueblos Originarios Nahuel Pipil de Nahuizalco, El Salvador, y ahí buscamos fortalecer y visibilizar las diversas luchas por la defensa de sus recursos naturales y sus territorios. Un tema importante ha sido que
que estas luchas no se pierdan, ¿verdad? Por ejemplo, en tema de salud, ahí visualizamos también el apoyo de la seguridad alimentaria, que es un tema que está surgiendo fuerte, con el resguardo de sus semillas, de su conocimiento tradicional en torno a la agricultura, y que esto lo tienen también como una premisa cultural, ¿verdad? No solo como lo que nos da de comer, sino que es nuestro acervo tradicional. También los jóvenes se han acercado y han manifestado que están muy interesados en ser capacitados y conocer sobre el uso de tecnologías de información y comunicación para visualizamos también a los jóvenes como un aliado en la información, tanto en la recopilación como en la generación y en la devolución. Entonces, qué sé yo, si hay una actividad en las comunidades, el observatorio no va a poder estar, ¿verdad? No somos tantos como personal para estar en todas las actividades que existan en los territorios, eso es algo imposible. Entonces podemos tener, por ejemplo, jóvenes capacitados que nos estén enviando información, que nos estén dialogando constantemente y reconocer estos esfuerzos también en nuestro sitio web y en nuestros diferentes medios de comunicación. Y bueno, como les comentaba, también reforzar las prácticas ancestrales de adaptación. Y últimamente también han surgido demandas aquí en este pueblo de apoyo en la realización de un estudio histórico para reivindicar el tema de las tierras, más trabajo con los jóvenes para reforzar su interés también en el resguardo de su cultura y en el resguardo de sus derechos. El tema de género también es importante y el tema de consulta. Entonces es en el caso de El Salvador. Y bueno, aquí resumimos un poco los otros casos que tenemos en la comunidad indígena de Charrancho, como les comentaba, que es muy interesante este caso, ha llamado mucho la atención porque recién recuperaron sus tierras comunales que habían sido quitadas desde el tiempo de la colonia, ¿verdad?, por el Estado, y se ha liderado un proceso de lucha de este territorio por recuperar las tierras. Pero ahora que vuelven a ser parte de la comunidad indígena, son tierras comunales, viene la gran pregunta, ¿cómo las gobernamos? Y eso nos hemos dado cuenta que es algo que está sucediendo a nivel regional. Muchas veces las gobernanzas tradicionales, por esta falta de atención y sistematización de las prácticas de gobernanza, se están perdiendo. Entonces aquí estamos apoyando en el tema de la incidencia con respecto a la incidencia con la municipalidad y otros actores para posicionar la labor que ha venido haciendo esta comunidad en el tema de gestión de las tierras. Ya se hizo, por ejemplo, el cambio de tierras del Estado a las autoridades territoriales, eso fue muy importante allá en Guatemala y se visibilizó en nuestro sitio web también. Tenemos también este gran interés por parte de los jóvenes de que sean capacitados en el uso de tecnologías y poder ellos ser también un aliado en estas luchas, en esta visibilización de los procesos. Y el tema de participación y consulta a nivel no solo regional, sino nacional también, es algo que está muy solicitado por parte en Guatemala en general. Y también en Guatemala estamos trabajando con el Centro de Documentación Maya e Investigación. Nosotros vemos se denomina CEDIM, nosotros vemos este organismo como un gran aliado. De hecho, este encuentro que les comentaba sobre adaptación que tuvimos esta última semana de mayo, fue organizado en conjunto con CEDIM, fue una experiencia muy bonita, muy interesante en el sentido de que tuvimos este espacio, tal vez que los saberes existen, pero si no generamos un espacio para llevar a cabo los intercambios y los diálogos, se pueden llegar a perder, ¿verdad? Y esa es la importancia del observatorio también, visibilizar que hay luchas, visibilizar que hay diferentes maneras de
de enfrentar estos cambios que está sucediendo, visibilizar el manejo de los derechos o cómo diferentes poblaciones están desarrollando mecanismos para hacer valer sus derechos. Entonces concedimos la coordinación y el desarrollo de acciones tendientes al fortalecimiento de las prácticas ancestrales en una perspectiva de adaptación al cambio climático, así como el fomento de la capacidad de incidencia de los distintos actores territoriales. Y, como les decía, también un intercambio constante de experiencias, no solo que propiciamos, ¿verdad?, este intercambio, estuvimos casi una semana compartiendo, intercambiando, conociendo nuestras perspectivas, nuestras acciones, pero sino que también darle seguimiento, y para eso hay diferentes maneras. El sitio web es una, poder seguir compartiendo y socializando información que se genera en otros territorios y dialogando constantemente por medio de tecnologías que ahora nos lo permiten, ¿verdad? Los medios son importantísimos en ese sentido. Y con CEDIM se nos acercaron también, sobre todo la población maya, y nos manifiestan la importancia de reconstruir su cosmovisión en torno a estos temas. Esto ha sido interesante porque vemos que en temas tanto de derechos indígenas como de cambio climático no podemos disasociar los temas espirituales y de cosmovisión. Más bien, esto ha sido la línea, ¿verdad?, que fortalece y que inclusive puede llegar a unir los pueblos y nos puede llegar a unir como América Latina para tomar decisiones concertadas, porque ancestralmente ha sido así. Es ahora un poco con las dinámicas más occidentalizadas que se viene a omitir esta parte de la espiritualidad. Entonces, CEDIM nos ha solicitado que los acompañemos también en este fortalecimiento de la cosmovisión. Con MASPA, es una organización misquita hondureña, es una organización que representa al pueblo indígena misquito. Nosotros estamos apoyando el proceso de formulación de una estrategia nacional indígena respecto al cambio climático que sirva como una herramienta de incidencia a nivel nacional. Y últimamente también nos han manifestado la importancia del tema de la participación, del tema de la consulta, del acompañamiento en el proceso propiamente de incidencia posterior a elaborar esa estrategia. Entonces, no es solo que el observatorio llega, apoya, brinda información, genera espacios, formula en conjunto con los actores territoriales una estrategia, sino ahora qué hacemos, ¿verdad?, con esa estrategia, hacia dónde la llevamos, hacia qué instancias, qué mecanismos de participación tenemos, quiénes deberían de participar para que sea lo más óptimo y se logren resultados a mediano plazo. En Costa Rica tenemos el apoyo a Comunita, es la Asociación Comunitaria de Mujeres Indígenas de Talamanca, que es en la región atlántica. Nosotros estamos acompañando el proceso que ha venido desarrollando esta organización en la perspectiva de fortalecer su capacidad y apoyarlas en la generación de herramientas útiles para la incidencia política en medidas de adaptación y mitigación al cambio climático. Aquí es interesantísimo el tema de género, ¿verdad? Por supuesto, es una asociación de mujeres, pero no es solo que las mujeres tengan su espacio de participación, de escucha, de incidencia, sino que también los saberes ancestrales que cargan las mujeres indígenas en este sector es una línea matrilineal, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que la tierra es de la mujer, y sabemos que con la tierra no es solo que puedo sembrar, sino que viene con la agricultura, que viene con manejo de mi espacio, viene un montón de saberes, ¿verdad?, de la crianza de los niños, de la cosmovisión. Entonces ha sido interesante en este diálogo porque es un caso específico en donde las mujeres tienen muchas, como la batuta, por decirlo así, en tema de decisiones.
Y entonces, ¿qué sucede? Que al no haber tal vez un conocimiento sistematizado, es más difícil llevarlo a las instancias políticas. Y ahí es a donde estas mujeres se nos acercaron también y nos solicitan apoyo en poder llevar al blanco y negro estas importantes cosmovisiones, saberes ancestrales, maneras de gestionar sus tierras, de educar a sus niños, en el tema de salud, importantísimo aquí, la manera de relacionarse con las plantas, de prevenir, ¿verdad? Y su cosmovisión en torno a la prevención también tiene que ver en la prevención de los efectos del cambio climático, entonces tenemos ahí analogías muy importantes. Y bueno, también nos solicitan que les apoyemos en la capacitación a la asesoría de la formulación de proyectos, específicamente con los jóvenes que tienen ideas muy interesantes y el fortalecimiento de las bases de su propia organización. En el caso panameño, bueno, estamos trabajando con el Congreso General GUNA en desarrollar una estrategia tendiente a reforzar las prácticas productivas en el sector agrícola en una perspectiva de adaptación al cambio climático con una perspectiva de género. En estas poblaciones, en la población guna, las mujeres son las que se dedican a la agricultura. Entonces, básicamente fue una temática reconocida como si van a trabajar agricultura es con las mujeres y bajo la perspectiva de género. Una perspectiva de género, ¿verdad?, que implica que la toma de decisiones pasa por las mujeres, que el conocimiento también que cargan las mujeres debe ser visibilizado y, como en todos los casos, en aras de una incidencia política para el bienestar de esas comunidades, para el desarrollo de estrategias que inclusive puedan transferirse a otros sectores y a otras poblaciones en otras regiones. Y bueno, está también el Congreso Nacional de los Pueblos Indígenas Panameños. Ahí estamos apoyando en capitalizar el material de talleres generados en el marco de la estrategia Red Más por territorio para una planificación estratégica de la institución de los próximos años. Eso fue una solicitud muy específica que nos realizaron que nos apoyáramos. En torno al tema de red, tal vez hablar un poquito, nosotros reconocemos que en todos los países se ha estado ya inclusive implementando algunas de las medidas que viene red. En cada país se maneja, según verdad, cada estado se maneja de manera distinta estos incentivos, pero es un tema complejo porque en el sector indígena, al ser las tierras comunales, ¿verdad? ¿Cómo se van a gestionar esos fondos que vienen? Entonces, sí, aquí reconocemos que es importante acompañar a los territorios, a las gobernanzas, a las autoridades territoriales, a los que toman las decisiones en cada territorio para que ellos cuenten con la mayor información posible y que se pueda divulgar esta información para que estos mecanismos sean utilizados de la mejor manera y en beneficio. Eso era como un paréntesis en torno a red. En nuestro sitio web van a encontrar un poquito como unas cápsulas informativas de qué es red, ¿verdad? ¿Qué es cambio climático? ¿Cómo nos afecta? Entonces ahí pueden también contar con información depurada que también las poblaciones indígenas nos han solicitado que por favor, como les decía al principio, existen muchos documentos y nosotros los podemos subir al sitio web, podemos subir esas 300 páginas, podemos reconocer toda esa información, los enlaces de interés, pero si no es esta información depurada y analizada inclusive y generando espacios para su diálogo y su análisis, ¿verdad? A nivel de los territorios no va a servir de mucho. Y bueno, también estamos actualmente analizando otros casos que queremos apoyar, por ejemplo, los Emberá, los Gunas, eso es en Panamá, y siempre muy anuentes a que se nos acerquen y nos manifiesten las situaciones específicas en cada país.
cada diálogo con los territorios, con las autoridades, con las organizaciones territoriales indígenas, nos dan más información. Entonces, ya sea por medio de la página del Facebook, también se pueden acercar ustedes, quienes están escuchando hoy, y brindarnos información o decirnos, vean qué interesante este caso, se relaciona mucho con lo que está, con las labores que está haciendo el observatorio y pues bienvenida a cualquier observación también que tengan al proyecto. Y bueno, aquí es importante que ustedes conozcan que en el abordaje del observatorio en sus diferentes ámbitos de acción se parte de un reconocimiento explícito de la cosmogonía y los saberes ancestrales de la cultura indígena y de respeto ante los procesos que se hallan insertos las dirigencias y autoridades de los pueblos indígenas en los territorios. ¿Qué quiere decir esto? Como he dicho desde el principio, he reiterado, nosotros partimos del reconocimiento de la especificidad de cada uno de los pueblos. Somos miles, ¿verdad?, de comunidades a nivel latinoamericano. Tenemos en los territorios muchas lenguas, tenemos muchos saberes, muchas cosmovisiones, mucho conocimiento tradicional, y entonces el observatorio siempre va a partir de la premisa de respeto y del reconocimiento de esta diversidad. Y para ser un poquito más específica con el tema que nos concierne en la actualidad, de salud, de cambio climático, creemos que el tema de salud es crucial como un derecho y que nos concierne tal vez al observatorio atenderlo en el sentido de que es información, de que estos saberes, de cómo hacemos, cómo hemos inclusive, cómo los pueblos indígenas han prevenido enfermedades, cómo los pueblos se preparan ante amenazas climáticas, ¿verdad? Que también tienen mucha incidencia sobre el tema de salud, porque solo la variabilidad de temperatura, la variabilidad climática nos afecta a los seres humanos a nivel de salud. 2 grados de que la Tierra vaya a aumentar, ya tenemos más bacterias en el ambiente, ya tenemos nuevos tipos de amenazas a nuestros cultivos, y todo eso no es algo nuevo, ¿verdad? Es algo que si bien está acelerándose, ha existido a nivel de miles de años. ¿Y quiénes son los que tienen este conocimiento? Las poblaciones indígenas. Entonces, como observatorio tenemos esta gran tarea de acercarnos a los territorios, dialogar, reconocer la información, divulgarla, analizarla, generar los espacios, construir estrategias en conjunto, llevarlas a un ámbito de incidencia política, y por eso los temas tampoco se pueden ver desarticulados. Un tema de salud no puede ser desarticulado del derecho o de la gobernanza de la tierra, porque ahí va a ir inserto. Entonces, en ese sentido, el llamado que ustedes nos hacen a exponerles este proyecto es fundamental, porque vemos que la articulación de temática es cada día más importante, y abordarla de manera holística también, transdisciplinar. Es importante. Aquí la tecnología juega un papel fundamental, y también reconocer poblaciones que muchas veces están como un poquito apagadas, ¿verdad?, por nuestra visión occidental, adultocentrista, patriarcal. Muchas veces deja de lado la toma de decisiones de las mujeres, los saberes de las mujeres o de los jóvenes. Entonces, el observatorio está partiendo de ese respeto ante la diversidad, ante las diferentes componentes culturales que tienen las distintas poblaciones en América Latina, y por supuesto que temáticas también. Entonces, por eso agradecerles por este espacio, agradecerles por acercarse y por también desarrollar temáticas tan importantes y llevarlas a la mesa de diálogo, que es lo que necesitamos hacer en estos momentos. Muchas gracias. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta. Muchas gracias, Ilse. Pues
realmente hacen un trabajo bien importante. Y yo que he estado revisando todo lo que ustedes publican en su página de internet y lo que luego suben de sus trabajos en el Facebook, realmente, pues sí, había visto que el trabajo era muy importante, pero ahorita que nos lo presentan, tienen colaboraciones súper importantes, están trabajando a nivel de regional, ¿no? Sobre todo en Centroamérica y pues primero un reconocimiento, porque este trabajo yo sé que no es sencillo. Han hecho hincapié en que para trabajar con cada población a la que ustedes se acercan, pues es un procedimiento que no es un ABC, ¿no? Hay muchas cosas que tienen ustedes que tomar en cuenta para llevar a cabo sus objetivos y pues creo que todos en los ámbitos en los que nos desarrollamos podemos aprender mucho de las experiencias que ustedes ya han acumulado. Entonces, pues un reconocimiento y muchísimas gracias por compartirnos también a nosotros estas experiencias. Si alguien tiene preguntas, por favor levanten la manita. Yo sé que Magali tenía una. No, si alguien más también del Estado de México, muchas gracias. ¿Podrías, por favor, Ilse, pasarme a mí el mundito con el mouse y con clic derecho? Dice asignar rol. Encima del sitio. En la página, en la parte donde dice participantes. Ajá. O nuestro compañero de audiovisual, por favor. Sí, aquí lo reconocí, participantes, clic. Ajá, Hay un listado entonces, de participantes y sí. le coloca sobre mi nombre. Ajá. Muy No bien. lo veo y me asignas el rol. O los compañeros de audiovisual si nos escuchan para Aquí que me está. pasen el rol. Cambiar función a presentador. Ajá, por favor. Ajá. Sí. Excelente. Ahora Listo. sí, le voy a pasar el micro a Magali. Magali, ¿ya lo tienes habilitado? Hola Magali, ¿nos escuchas? Bueno, en lo que Magali nos escuchan, el IESC del Estado de México, les paso el micro para que puedan ustedes participar. Hola. Bueno, igual y no nos escuchan, pero en las preguntas en el chat nos estaban compartiendo una pregunta que dice ¿cómo van a afrontar cada problemática que presentan los diferentes grupos étnicos de los diferentes países? ¿Me escuchan? Ajá, sí. Bueno, sí es complejo porque no es que cada problemática se puede abordar de manera separada, ¿verdad? No, como vemos son poblaciones que se trabaja mucho los temas de manera holística, entonces sí hay que ir reconociendo y priorizando cuáles son también los pasos, ¿verdad? Si no es como decía Laura, un trabajo ABC, que entonces hicimos esto en Guatemala, en tal pueblo, y vamos a ir a México, a tal población, a hacer lo mismo. Entonces sí tiene que haber un trabajo muy antropológico, un trabajo histórico, de reconocer las particularidades y sobre todo yo considero que es la misma naturaleza del observatorio, que es el diálogo, ¿verdad? Y empezar también a articular cuáles son las instancias de apoyo. Entonces, ahí hay un gran
una gran labor de también reconocer cuáles otros organismos, con cuáles son las relaciones a nivel interno en las comunidades, cuáles son los aliados, etcétera, que van a apoyar los procesos, porque la idea también es generar capacidades instaladas, por decirlo así, en las comunidades, y entonces, si bien hay lo que llamamos aquí en la presentación demandas o son solicitudes de apoyo a problemáticas, a procesos que se están desarrollando, eh, surgen otras en el camino, entonces la idea es que las organizaciones queden lo más fortalecidas posibles, con la mayor información posible para poder después gestionar sus propias soluciones o sus propios abordajes a las problemáticas. Entonces yo creo que el rol del observatorio en abordar estas problemáticas es mucho de acompañamiento y de asesoría, como ha sido también la línea de trabajo de CUDECA. Muchas gracias, Ilse. Pues sí, es un trabajo no sé, existen seguramente metodologías para poder acercarse, pero tiene que haber una adaptación en función de las características de cada uno de las poblaciones con las cuales se tiene que ir trabajando, sin duda. Voy a probar nuevamente con Magali. Magali, ¿tienes habilitado el micro? Hola, Magali. Lo voy a dejar abierto para ver si se puede, pero no te escuchamos. Entre tanto, a Patricia de Zacatecas, también tiene una pregunta, y ella dice que quisiera más conocer el cómo que el qué, en relación a cuál sería el impacto real del cambio climático en la cosmovisión y en la vida general del indígena. Perdón, ¿cómo sería ¿Cuál sería el impacto real del cambio climático en la cosmovisión y en la vida en general del indígena? Bueno, voy a empezar por en la vida en general. Las poblaciones indígenas son bastante vulnerables, ¿verdad? Porque muchas veces no están, no sé, eso va a depender también de cada caso y cada política estatal, pero muchas veces no están apoyados por el Estado. Sí, muchas veces no existe reconocimiento. Por ejemplo, en el caso de El Salvador, fue hasta el año pasado que se hizo el reconocimiento a nivel de la Constitución de los pueblos indígenas. Entonces, imagínense, son poblaciones que además de que no se ha tomado en cuenta su sabiduría ancestral, no tienen un respaldo a nivel legal como debería ser, porque aunque existan en papel, muchas veces están rezagados. Entonces son poblaciones muy vulnerables. Después, la relación directa por ejemplo, a nivel de lo que se llama gestión de riesgos, entonces son poblaciones que están directamente en áreas que los posibles desastres naturales los que hemos llamado desastres naturales van a impactarlos, ¿verdad? Directamente, son más cercanos a donde están asentados por lo general. Entonces, también es una vulnerabilidad, entonces la afectación va a ser mucho más directa. Eso sería en la vida en general. En la cosmovisión, bueno, yo creo que si existen efectos que se están catalizando de manera o desarrollando de manera acelerada, muchas veces tampoco la atención a los temas cosmogónicos van a estar, por parte, de instituciones tradicionales como gubernamentales no va a ser una prioridad. Entonces, pero nosotros sí consideramos que es un tema prioritario porque más bien el reconocimiento de la particularidad de cada cosmogonía, de lo que estos saberes ancestrales, de su espiritualidad nos va a brindar como información para hacer frente al cambio climático, más bien debería ser el mecanismo de donde parte para mitigar, ¿verdad?
para prevenir también los efectos. Entonces, si no desarrollamos acciones de esta prevención, de hacer frente a los efectos del cambio climático desde una perspectiva cosmogónica particularizada, entonces más bien podríamos llegar a pasarle por encima o perder estos saberes ancestrales que son la base del conocimiento, la base para tomar decisiones a futuro, y más bien por eso la idea es cómo reforzarlas, ¿verdad? Ese es el gran tema, por medio del diálogo, por medio de la información, y que ellos mismos también se acerquen a diseñar estrategias que surjan y que vayan en miras al reforzamiento de su cultura tradicional. Bien, muchas gracias. Espero que haya quedado contestada la pregunta, Patricia, pero si tienes algún otro comentario, pues puedes escribirlo en el chat. Bueno, sí, de hecho comenta que por esa vulnerabilidad y la importancia de su capacidad de adaptación y mitigación de los pueblos, ella sugiere que se aborde solo un caso de los que han trabajado para tener información sobre los procesos. Pues sí, de hecho es uno de los comentarios con los cuales yo quería cerrar, porque el día de hoy sí ha sido una presentación muy general. Insisto, es el primer acercamiento que tenemos con el observatorio y me parecía muy importante que de primera voz pues ellos nos compartieran qué es lo que estaban haciendo, pero la siguiente colaboración que yo espero que tengamos en un futuro podamos enfocarnos justamente como si fuera un caso práctico, ¿no? Del cual podemos nosotros aprender. Voy a leer una pregunta de Magali Hurtado, que está buenísima, y ella dice, las prácticas milenarias que se han podido identificar como acciones de adaptación al cambio climático, ¿algunas de ellas se ven reflejadas actualmente en algún programa o política pública? ¿Y de qué manera se pueden reconocer que las necesidades y las prácticas, de forma de que se puedan reconocer que las necesidades y las prácticas de las comunidades indígenas? Esta última parte no entendí muy bien. Para que se pueda reconocer a nivel político, Exacto, ajá, que se pueda que se pueda lograr una incidencia. Ajá, tal vez. Ajá. En efecto. Uh-huh. En el trabajo que ustedes han desarrollado, han identificado acciones de alguna población indígena que haya logrado traducirse a una política o que esté en vías de hacerlo. En torno al tema de salud, específicamente, ¿entendí o no? Sí. Sí, bueno, la verdad es que todavía no ha sido un tema muy abordado. Tal vez por ahí reconocemos como el más mencionado el tema del resguardo de la seguridad alimentaria, ¿verdad? Que por supuesto tiene que ver directamente con el tema de salud, como les decía desde el principio. Y sí, por eso es muy interesante también ligarlo con el tema de género, porque en todos los casos que estamos trabajando específicamente con mujeres, con organizaciones de mujeres, el tema de la seguridad alimentaria y del resguardo, por ejemplo, de las semillas, el resguardo de los conocimientos agrícolas, también de las prácticas ancestrales agrícolas, ha sido muy abordado. Entonces, todavía poder decir como que están ya estos saberes, estos conocimientos sistematizados y fungiendo a nivel de incidencia política, todavía yo diría que no, pero estamos en proceso en el momento en que estamos apoyando, porque reitero, estamos apoyando, ¿verdad? En los procesos de reconocimiento y sistematización de estas prácticas, de estos saberes, de estas necesidades de traspasar el conocimiento a nivel generacional y a nivel de las poblaciones, ya estamos prediseñando, por decirlo así, una estrategia o subestrategia o subtema para una estrategia de incidencia. Pero sí reconocemos que tal vez
el tema de salud podría abordarse o se puede abordar por ahí, por el tema de la seguridad alimentaria. Y género ahí es, o perdón, no género, la participación de la población femenina es importantísima porque sí, ha sido como una especificidad, qué sé yo, por lo menos de los pueblos con los que tenemos más relación, que la mujer es quien ha estado detrás del tema agrícola y quien ha estado también muy anuente a sistematizar estos conocimientos. Entonces, creemos ahí que es un gran espacio para después, posteriormente, desarrollar y diseñar en conjunto estrategias de incidencia política. Ok, muchas gracias. Magali, ahora sí ya tienes tu audio habilitado. Si quieres mejor comentarnos, exacto, antes, mejor que yo lo lea. Ay, muchas gracias por la respuesta. Sí, sí, muchas gracias, Ilse. La verdad es que estuvo muy interesante tu presentación. Y lo otro es un comentario que les quería hacer, que estamos haciendo o desarrollando un proyecto con la CEPAL. De hecho, vamos a arrancar para, para identificar todas aquellas programas, políticas públicas que tienen los países de la región de Centroamérica, de tal manera que se pueda hacer como algunas recomendaciones de adaptación, viendo como cuáles son los huecos, ¿no? O las carencias todavía que tienen estos programas. Y yo creo que en este sentido es muy relevante el trabajo que están ustedes haciendo, ¿no? Como para incorporar todas estas prácticas de las comunidades indígenas en el análisis. Sí. Muy bien, muchas gracias. Sí. Así es que nos vamos a contactar contigo, pero es muy interesante, ¿no? El abordaje que están haciendo. Ah, bueno, muchísimas gracias. Sí, nos parece importante mantenernos comunicados también. Sí, gracias. Muchas gracias a ambas por sus comentarios, a Ilse por las respuestas. Si alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario que nos quiera compartir, levante la manita, por favor. La sesión realmente ha sido muy buena, a mí me gustó muchísimo el tema y sí esperamos que en un futuro podamos, como dice Patricia, enfocarnos a un caso al que podamos pues aprenderle más y exprimirle mucha información. Anímense a hacer alguna otra pregunta. Entre tanto, les digo que bueno, vamos a hacer una ficha de esta sesión para compartirla con todas ustedes. Si gustan que continuemos con el tema, lo podemos hacer a través de un foro o a través de comunicaciones electrónicas. Y bueno, esto lo compartiremos un poquito más adelante con la comunidad que aquí participa. Entonces, si no hay más preguntas o no más comentarios, Ilse, no sé si quisiera cerrar con algún comentario, por favor. Tal vez para reforzar este tema de darle seguimiento, ¿verdad? Que no quede solo aquí, que ya si ustedes después gustan, tal vez que nosotros hagamos más énfasis, ilustremos un poco más y expliquemos un poquito más a fondo un caso, como están diciendo, para ver ilustrado ya las actividades, los productos, el abordaje, el cómo, ¿verdad? Y esta posible incidencia. Entonces sí, podemos seguir conectados. Nosotros los invito de nuevo a ingresar al sitio web, que si los pueden compartir y también, yo no sé si Laura puede compartir mi correo y el de Raquel, que fue quien también nos conectó desde un principio. Y si se encuentran interesados también ofrecemos lo que yo les había comentado, que tenemos como una posibilidad a nivel de foro interno del sitio web. Eso, ¿cuál sería el procedimiento? Pues hacer un listado de interesados de correos electrónicos y se habilita por medio de se le brinda a cada uno una clave para que ingresen y por medio de la página podemos ingresar y ahí seguir con el debate, seguir con el diálogo. Es una de las medidas y también pueden estarnos escribiendo. Y por supuesto que muy anuentes a seguir participando y muy agradecidos desde acá, desde todo el equipo,
por esos espacios que vienen a reforzar nuestros espacios de diálogo, ¿verdad? Que es importantísimo también para el observatorio. Muchas gracias, Ilse. Tenemos una pregunta de Axel Contreras. Dice que cuando hablaste de índice de vulnerabilidad, ¿cuáles fueron las variables que consideraste? Bueno, no, en realidad yo lo decía a nivel más general, no como un índice cuantificable, sino como una condición, más bien una cualidad, por decirlo así, casi que una característica de las poblaciones indígenas latinoamericanas es que son vulnerables. Ahí que se contempla, yo creo que en el sentido de que el acceso más bien el resguardo a nivel de política estatal está muy flojilla, por decirlo así. Y ahí es a donde decimos que, bueno, que si no existe un acompañamiento y una incidencia, un acompañamiento para generar una incidencia política de los procesos que ellos están liderando, de su participación, de sus posturas ante los procesos y ante los efectos del cambio climático, es una población vulnerable. Si no se cuenta con información, es una población vulnerable. Entonces, si no es tomada en cuenta entre las decisiones nacionales o a nivel regional, también es una población vulnerable. Entonces, es un índice más cualitativo que cuantitativo. Muy bien, muchas gracias. Pues, como les decía, vamos a hacer una ficha de esta sesión que compartiremos con ustedes y que subiremos también a nuestro sitio. Y en esa misma ficha vamos a compartir los datos del observatorio, los correos electrónicos, para que si hay algún interés particular, como hace un momento nos decía Magali, es un nuevo proyecto que el Instituto de Salud Pública en la Dirección de Ambiental va a desarrollar, pues también puedan ustedes contactarlos directamente. Pues muchas gracias, Ilse, y al observatorio. Es todo un equipo que sabemos que hay detrás, que está trabajando en todo esto que nos has presentado. Muchas gracias a los participantes. Pues estamos en contacto. Muchísimas gracias a ustedes y ahí estamos a la orden para cualquier consulta y seguir propiciando estos espacios. Muchas gracias. Que tengan muy buen día todos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Perdón. No sé si